Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 384. Chen Qianxue, Qin Jiao, comience a cultivar. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Se le erizaron los pelos. XT. Un escalofrío recorrió su espalda. Vino. Yeyu miró incrédulo a Fu Xuangni, que todavía estaba en el aire. Sin embargo, Fu Xuangni parecía haberse quedado inmóvil, como una persona muerta sin signos de vida. Has perdido. Una frase ligera vino detrás de él. Yeyu no tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir una sensación de peligro acercándose a él. Sus ojos se abrieron de repente. El blanco de sus ojos se extendió locamente a los vasos sanguíneos, tiñendo sus ojos de rojo en un instante. Su cuello sobresalía hacia adelante en una forma extraña, formando una postura muy retorcida, acompañado de un sonido nítido de huesos al romperse. La sensación de asfixia instantáneamente hizo que su rostro se volviera pálido. Luego sintió que la persona que estaba detrás de él golpeaba suavemente cierto lugar de su espalda. Un poder espiritual desconocido surgió en sus extremidades y huesos y perforó sus meridianos, interrumpiendo directamente la circulación del poder espiritual en su cuerpo. Le hizo entrar en pánico involuntariamente. Una vez más sintió que le golpeaban ligeramente la espalda unas cuantas veces más, y cada vez, era una parte diferente. Yeyu se sorprendió al descubrir que no podía hacer circular su energía espiritual. Su cultivo fue sellado. Estas 4 palabras aparecieron instantáneamente en su mente, y sudor frío fluía continuamente de su frente. Desde que el alma remanente de ese anciano residía en su alma, Yeyu nunca había sentido tal sensación de impotencia. Pero ahora, sentía una sensación de impotencia en manos de uno de sus oponentes derrotados. Sus niveles de cultivo eran claramente los mismos, y la otra parte era claramente su oponente derrotado hace unos años. ¿Por qué la situación ahora era completamente diferente de lo que había imaginado? ¿Por qué? Anuncios de Put Future. ¿Por qué fue así? La asfixia en su cuello, así como la incapacidad de hacer circular su poder espiritual, hicieron que Yeyu se sintiera mareado. Todo lo que podía ver frente a él comenzó a duplicarse. Detener. Esta fue la última palabra que escuchó cuando se desmayó. Recordó esto sonaba como la voz del anciano en la lista de poder de combate. Cayó pesadamente al suelo. La escena. Silencio. Fu Xuangni se convirtió en la luz de las estrellas y desapareció. El verdadero Fu Xuangni se paró detrás de Yeyu y lo vio caer al suelo. Ella le sonrió cortésmente al anciano que voló. Mayor, ya me contuve. Si quisiera matarlo, le habrían cortado la cabeza. Lo sé. El anciano miró a Fu Xuangni con una expresión complicada, luego miró a Yeyu, que yacía inconsciente. Se tocó la barba como si quisiera más. Aún no he tenido suficiente. Este niño era bastante jactancioso al principio. TSK, qué aburrido. La breve conversación de Fu Xuangni con el anciano hizo que todos los que estaban en shock sin fin volvieran a sus sentidos. Poco después, causó un gran revuelo. Él perdió. Él perdió. El hermano menor Yeyu, que derrotó a toda la secta interna y obtuvo el primer lugar en la lista de poder de combate, fue derrotado. Perdió contra la hermana mayor. Además, era tan rápida. El hermano menor Yeyu parecía no tener capacidad para resistir en absoluto. Esta no es una batalla del mismo nivel. La hermana mayor realmente está solo en el 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. ¿Realmente no está en la etapa de establecimiento de la fundación? ¿Cómo pudo ganar tan fácilmente? ¿Qué tipo de técnica es esa? ¿Eso es un clon? El hermano menor Yeyu acaba de estar hechizado por el clon de la hermana mayor hace un momento, ¿verdad? Silbido. Es otro método de cultivo sin precedentes. ¿Qué tipo de encuentro fortuito tuvo ella en el mundo? La hermana mayor perdió ante Yeyu hace unos años. Hoy se ha vengado. Es posible, hace unos años, la hermana mayor perdió intencionalmente contra él. Ah. ¿En realidad? Cuéntamelo en detalle. Lo sé todo. Fu Ziyu todavía no podía recuperarse de las caóticas exclamaciones. Solo cuando Fu Xuangni bajó del escenario y caminó frente a ella, Fu Ziyu de repente se estremeció. Los grandes ojos de Fu Ziyu se llenaron de sorpresa. Hermana, tú derrotaste a ese tipo. Sí, ¿es esto sorprendente? Anuncios de Put Future. Fu Xuangni no estaba nada emocionada, porque a sus ojos, la otra parte era solo un cultivador de refinamiento Ki. Solo podía culpar a su cuerpo original por ser demasiado inútil.
¿Por qué no es esto sorprendente? Fu Ziyu dijo en estado de shock. Hermana, te has estado cultivando estos años, así que quizás no lo sepas. Muchas personas han rumoreado que ese tipo es el futuro sucesor de la secta Tianwen. ¿Sucesor? Fu Xuangni recordó al joven llamado Yeyu y ella negó con la cabeza. Él no es adecuado. Con tal personalidad, solo es apto para ser vanguardia. Ser capaz de ser un anciano ya es su límite. Para controlar una secta, confiar en la fuerza no es suficiente. Aún es necesario tener cierta astucia, cierta inteligencia y cierta capacidad de gestión. Ah. Fu Ziyu quedó atónito. Sintió que lo que decía su hermana era un poco difícil de entender. ¿Por qué sentía que la actitud de su hermana era como si se hubiera hecho cargo de una secta antes? Parecía que tenía mucha experiencia. No. Fu Xuangni cambió de tema. Al final, la persona que realmente odia eres tú. Él ya te ha superado en un reino de cultivo. Si no te das prisa y te pones al día, el que se arrepentirá serás tú. Mañana te enseñaré la cultivación. Después de decir eso, Fu Xuangni miró a los ancianos de la secta Tianwen que ya habían descendido del cielo. Antes de que pudieran hablar, Fu Xuangni ya había sacado trozos de papel de arroz de su bolsa de almacenamiento. Elder Wu, esto es un poco de la experiencia de refinación de píldoras de un joven. Si no te importa, puedes retirarlo y echarle un vistazo. Anciano Ai, este es un método especial de refinación de artefactos que obtuve por casualidad, pero es solo un libro incompleto. Puedes retirarlo y reflexionar sobre ello. Anciano Zhu. Anciano Wang. Los papeles de arroz de Fu Xuangni, que estaban llenos de palabras, fueron entregados a los ancianos, haciéndolos tragar con fuerza las palabras que estaban a punto de salir de sus bocas. El Elder Wu miró el contenido del papel y su respiración se volvió agitada. Tragó saliva y miró a Fu Xuangni. Niña, si encuentras algo en la secta Tianwen en el futuro, puedes decírselo al Elder Wu. Este viejo te ayudará a resolverlo. El Elder Ai aspiró una bocanada de aire frío. ¿Esto qué tipo de método de refinación de artefactos exquisito y profundo es este? ¿Tú me lo estás dando así sin más? ¿Podría ser esta la amistad entre cultivadores inmortales? Levantó la cabeza emocionado y miró directamente a Fu Xuangni. No es necesario que me llames mayor o mayor en el futuro. Solo llámame por mi nombre. O puedes llamarme compañero daoísta Ai. El Elder Wu lo miró fijamente. ¿Cómo puedes arruinar la antigüedad en la secta? ¿Quién permite que los jóvenes los llamen compañeros taoístas? La antigüedad no cuenta para una mierda. Escupió el Elder Ai. Si ella me da el método completo de refinamiento de artefactos, y mucho menos llamarla compañera daoísta, incluso la llamaré madre. Lo aceptaré incluso si ella me llama madre. El Elder Wu quedó atónito, mientras Fu Xuangni guardaba silencio. De repente sintió que estos ancianos de la secta Tianwen eran bastante interesantes, o más bien, tenían los pies en la tierra. No tenían la sensación de ser un alto y poderoso experto en Dao. 76 años, ha pasado un año desde que Fu Xuangni se convirtió en el primero en la sexta lista. En este año, los rumores sobre Fu Xuangni en la secta Tianwen se han vuelto cada vez más exagerados. Sin embargo, a Fu Xuangni no le importaron esos rumores. Ella continuó concentrándose en su cultivo. Porque sabía que su habilidad innata no era muy fuerte. Si no aprovechaba el tiempo para cultivar, se quedaría atrás una vez que Chen Qianxue y Qin Jiao comenzaran a simular el cultivo inmortal. 77 años, Fu Xuangni en la secta Tianwen recibió una noticia que la sorprendió. La pequeña princesa de la gran dinastía Wei, que estaba plagada de una extraña enfermedad, parecía haberse recuperado. Uf. Ellos están aquí. Los labios de Fu Xuangni se curvaron en una ligera sonrisa mientras murmuraba. Pensando en sus raíces de cultivo, todavía me siento un poco presionada. Esta vez, mi única ventaja es que me cultivé antes que ellos por un período de tiempo. Quizás pueda entrar en la etapa de establecimiento de fundación antes que ellos. Capítulo 385. El encuentro de las herramientas humanas, una vez más. 1. XT. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. A los 78 años, el cultivo de Fu Xuangni había vuelto a mejorar bastante. Sintió que estaba a solo medio paso del primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Mientras ella diera este último medio paso, podría convertirse en una cultivadora inmortal en la etapa de establecimiento de fundación. En el mismo año, se abrió el reino secreto de la secta Tianwen.
Todos los discípulos de la secta interna cuyo cultivo había alcanzado el quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki, pero que no superó la etapa de establecimiento de la fundación, tenían las calificaciones para ingresar al reino secreto. Fu Xuanli, naturalmente, tomó un lugar para ingresar al reino secreto de la secta Tianwen. Pensó por un momento y decidió entrar al reino secreto de la secta para echar un vistazo. Aunque sabía que el reino secreto de la secta Tianwen definitivamente no se podía comparar con la morada de la cueva del taoísta Blood Lotus, en su situación actual, no parecía que pudiera pedir demasiado. Tal vez podría obtener algunos recursos de cultivo del reino secreto. Incluso si solo pudiera conseguir unos pocos frascos de pastillas, sería bastante bueno. Anuncios de Put Future. No podía confiar únicamente en las recompensas de las listas. Además, su hermana menor también la animó a ir, por lo que Fu Xuanmi detuvo temporalmente su cultivo y llegó al salón principal de la secta Tianwen con su hermana menor, Fu Ziyu. Un grupo de discípulos internos se había reunido en el salón principal, pero el número no parecía ser particularmente grande. Mirando a su alrededor, solo había un centenar de ellos. Al final, todavía era una pequeña secta de cultivo. Solo había alrededor de 100 discípulos internos por encima del quinto nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Al mismo tiempo, Fu Xuanmi y Fu Ziyu vieron a un conocido. Era Yeyu, quien había quedado inconsciente por ella. Hermana, algo anda mal con sus ojos. Fu Ziyu sintió profundamente que algo andaba mal. Se acercó al oído de Fu Xuanli, bajó la voz y dijo en voz baja. Ese sentimiento es como el de una persona diferente. Ser observado por él me pone la piel de gallina. ¿Es esto una ilusión mía? No es una ilusión. Ser observado por alguien con una mirada resentida, sumado a que esa persona es más fuerte que tú, definitivamente sentirás un mal presentimiento. A Fu Xuanmi no le importaba Yeyu. Ella solo le recordó a su hermana. Podría haber acumulado un odio infinito en su corazón. Es posible que este odio ya se haya convertido en una intención asesina. ¿Intención asesina? Fu Ziyu se sorprendió, podría ser que quiera matarnos en la secta Tianwen. Fu Xuanmi dijo con calma. Todo es posible. Justo cuando los dos hablaban en voz baja, apareció el maestro de secta de la secta Tianwen. Estaba de pie en la plataforma alta del pasillo. Miró a los discípulos de la secta Tianwen que estaban debajo. Después de su aparición, la sala que originalmente era ruidosa instantáneamente se quedó en silencio. La voz del maestro de secta de la secta Tianwen también sonó lentamente en este momento. Quedan 3 días más hasta que se abra el reino secreto de la secta Tianwen. Los ancianos de la secta te llevarán al reino secreto de la secta. Anuncios de Put Future. Recuerda esto. Aunque el patriarca dejó atrás el reino secreto para los jóvenes, el patriarca no necesita jóvenes débiles. El reino secreto está lleno de peligros. La secta Tianwen se ha establecido desde hace más de 3000 años. Durante este periodo, hasta 1000 discípulos murieron en el reino secreto. No bajes la guardia. El maestro de la secta Tianwen no dijo mucho. Básicamente les dijo a los discípulos que no pensaran que podían tomar cosas libremente solo porque el patriarca les había dejado algo. Si querían tener suerte en el reino secreto, tenían que superar todo tipo de dificultades y atravesar todo tipo de situaciones peligrosas. 3 días después, bajo la guía del anciano de la secta Tianwen, llegaron a la montaña trasera de la secta, que nunca antes había permitido la entrada a los discípulos. Este lugar podría considerarse un área prohibida de la secta Tianwen. Normalmente, cualquier discípulo que se atreviera a traspasar aquí sería castigado con un castigo de al menos 10 años y, en el peor de los casos, su base de cultivo quedaría paralizada y sería expulsado de la secta Tianwen. Esta fue la primera vez que todos los discípulos de la secta interna de la secta Tianwen entraron en esta área prohibida. Un anciano de la secta Tianwen llevó a todos a las profundidades del área prohibida en la montaña trasera. Lo que apareció frente a todos fue una puerta enorme. La puerta estaba llena de runas antiguas y misteriosas. Las densas runas parecían haber quedado atrás por el paso del tiempo debido al paso de muchos años. El rostro de este anciano de la secta Tianwen era solemne. Dijo con un tono extremadamente serio. El reino secreto de la secta solo se abrirá durante 7 días. Si alguien sigue vivo después de 7 días, será expulsado del reino secreto automáticamente. Recuerda, no puedes incriminar a tus compañeros discípulos en el reino secreto. Tengo un método determinado para saber qué tipo de cosas haces en el reino secreto. No me importan los rencores personales entre todos ustedes. Pero si quieren matarse unos a otros bajo mi supervisión, no me culpen por usar el método de la secta para tratar con ustedes.
Cuando las palabras del anciano de la secta Tianwen cayeron, la expresión de Ye Yu se congeló y respiró hondo de mala gana. Miró profundamente la espalda de Fu Xuangni y Fu Ziyu, que no estaban muy lejos. Apretó los dientes y se tragó el odio y la desgana. Fu Xuangni siguió a los discípulos internos de la secta Tianwen al reino secreto de la secta. Después de ingresar al reino secreto de la secta, Fu Xuangni se sorprendió al descubrir que no había nadie a su alrededor. Fue arrojada a un lugar aleatorio en el reino secreto. El reino secreto de la secta Tianwen de esta secta parecía tener su propia magia única. El primer día, Fu Xuangni encontró muchos peligros en el reino secreto de la secta. Sin embargo, estos peligros no fueron nada para ella. Ella podría resolverlos fácilmente. Capítulo 386. El encuentro de las herramientas humanas, una vez más. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. El segundo día, Fu Xuangni obtuvo un frasco de pastillas del reino secreto de la secta. Este era un frasco de pastillas para ayudarla en su cultivo. De hecho, se tragó todas las pastillas y se sentó a cultivar. El tercer día, Fu Xuangni no exploró el reino secreto de la secta. En cambio, ella continuó cultivándose. Esto se debió a que descubrió que el aura del cielo y la tierra en el reino secreto era incluso más densa que en el exterior. El cuarto día, Fu Xuangni todavía estaba meditando y cultivando. Parecía haber renunciado por completo a explorar el reino secreto de la secta. El quinto día. Una hermana. Fu Xuangni fue descubierta por su hermana. En el reino secreto de una secta tan grande, los dos pudieron encontrarse de manera tan coincidente. Solo se puede decir que el destino entre hermanas no fue superficial. Hermana. Soy yo. Hermana. Sí, se está cultivando. Fu Ziyu rápidamente se dio cuenta de que el aura del cielo y la tierra alrededor de su hermana mayor parecía ser muy anormal. Se sorprendió al descubrir que su hermana mayor en realidad estaba respirando el aura del cielo y la tierra en el reino secreto. Esto. Estaba atónita y su rostro se llenó de incredulidad. Esperar. ¿Por qué el aura de la hermana es tan inestable? Pero claramente no está herida. Fu Ziyu de repente se dio cuenta de algo y sus hermosos ojos se abrieron como platos. ¿La hermana está tratando de abrirse paso en el reino secreto de la secta? Ella ahora está en el 10º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Si logra abrirse paso en el reino secreto, entonces estaría en la etapa de establecimiento de la fundación. Fu Ziyu no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Sabía que su hermana no tenía ni 80 años. Ni siquiera tiene 80 años. Esto era mucho más poderoso que los ancianos de la secta Tianwen que solo alcanzaron la etapa de establecimiento de la fundación cuando tenían entre 200 y 300 años. Fu Ziyu se dio cuenta de la gravedad del asunto. Inmediatamente se paró junto a su hermana mayor para protegerla. En cuanto a explorar el reino secreto de la secta, en esta situación era importante que su hermana se abriera paso para explorar el llamado reino secreto de la secta Tianwen. Definitivamente no. En el sexto día, aunque el aura en el cuerpo de Fu Xuangni comenzó a volverse cada vez más inestable, durante el proceso de esta aura inestable, su aura también aumentó gradualmente. Fu Xuangni estaba haciendo circular una técnica definitiva que no pertenecía en absoluto a la secta Tianwen. Los movimientos de su respiración dentro y fuera del aura del cielo y la tierra se hacían cada vez más grandes, y el aire circundante temblaba y se retorcía constantemente. Anuncios de Put Future. Avance exitoso. Fu Xuangni está en el primer nivel del establecimiento de la fundación. Sintiendo un aura impactante que lo invadió, Fu Ziyu estaba aterrorizado y emocionado. La hermana solo intentó llegar a la etapa de establecimiento de la fundación una vez, y lo logró con éxito. Aunque no puedo ver a través del cultivo de la hermana, esta poderosa aura es muy clara. Esta es el aura de un cultivador del establecimiento de la fundación. Justo cuando terminó de hablar, Fu Xuangni, que originalmente estaba frente a ella, desapareció repentinamente. Fu Ziyu quedó atónito. ¿Qué está pasando? Al mismo tiempo, fuera del reino secreto. Hace unos días, el anciano que llevó a los discípulos internos al reino secreto había estado custodiando la entrada del reino secreto. En ese momento, estaba sentado sobre una roca verde, meditando en silencio e inhalando y exhalando energía espiritual. Sin embargo, en el momento siguiente, un aura apareció de la nada y él la sintió profundamente. El anciano inmediatamente abrió los ojos, frunció el ceño y reprendió con tristeza. ¿No acordamos que antes de que estos discípulos salgan, nadie puede entrar aquí? ¿Quién es tan rebelde?
Te daré 5 respiraciones de tiempo para que abandones este lugar de inmediato. De lo contrario, si este anciano informa este asunto al maestro de secta, tú. Cuando este anciano dijo esto, su voz se detuvo de repente, como un pato al que le estrangulan el cuello. Tenía los ojos bien abiertos en este momento, mirando a Fu Xuanni frente a él. Se podría decir que Fu Xuanni, esta hermana mayor de la secta interna, es la persona más influyente en la secta Tianwen. Este anciano conocía a Fu Xuanni y había visto a Fu Xuanni antes. Fue porque había visto a Fu Xuanni que tenía una expresión como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué estás aquí? ¿No estás en el reino secreto de la secta? ¿Será que el reino secreto ya se ha cerrado? No. Eso no está bien. Es solo el 6.º día desde que se abrió el reino secreto. Todavía queda un día más antes de que se cierre el reino secreto. Claramente te vi entrar con mis propios ojos. Espera. Este anciano quedó atónito y luego una expresión de asombro apareció en su rostro. Tú, el aura de tu cuerpo. Establecimiento de la fundación. Establecimiento de fundación de primer nivel. Atravesaste el establecimiento de fundación de primer nivel en el reino secreto de la secta y fuiste expulsado del reino secreto. Este anciano de la secta Tianwen probablemente estaba demasiado sorprendido, y sus palabras casi fueron gritadas en estado de shock. Fu Xuanni ya se había recuperado de su estado de avance. Al escuchar la pregunta de este anciano, el rostro de Fu Xuanni tenía un rastro de cortesía hacia sus mayores. Ella respondió a las preguntas del anciano. Este joven de hecho ha llegado al primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación en el reino secreto. Es una pena que no haya explorado demasiado en el reino secreto. Es una oportunidad única en la vida. Anuncios de Put Future. Aunque Fu Xuanni dijo esto, su tono no tenía ninguna lástima. Después de escuchar a Fu Xuanni admitirlo, el anciano de la secta Tianwen quedó estupefacto. Había vivido durante cientos de años y había sido anciano durante más de 100 años. Esta era la primera vez que se encontraba con algo tan increíble. Ni siquiera sabía cómo afrontar este tipo de asuntos. Porque antes de esto, la secta Tianwen no parecía tener ejemplos similares. Este Fu Xuanni irrumpiendo en la etapa de establecimiento de la fundación en el reino secreto no tuvo precedentes. Fu Xuanni fue expulsado del reino secreto antes de tiempo, y rápidamente alarmó a todos los ancianos de la secta Tianwen, incluido el maestro de secta y algunos ancianos supremos. Cuando se enteraron de que Fu Xuanni ya había llegado al primer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, no pudieron evitar respirar frío. Porque esta era la primera vez que se encontraban con una situación así. Por supuesto, naturalmente era algo bueno que la secta tuviera un cultivador inmortal en la etapa de establecimiento de la fundación. El maestro de secta de la secta Tianwen le regaló especialmente a Fu Xuanni más de 10 frascos de preciosas píldoras medicinales, lo que le permitió establecer una buena base en la etapa de establecimiento de la fundación. Al 7.º día, todos los discípulos internos del reino secreto salieron. Entre estos discípulos internos, una pequeña porción tenía expresiones felices en sus rostros, pero la mayoría tenía expresiones abatidas. Era muy obvio que una gran parte de los discípulos internos no obtuvieron ninguna oportunidad interna. Además, la cantidad de discípulos internos que salieron fue menos de 10 personas cuando entraron. Esta docena de personas probablemente habían muerto todas en el reino secreto de la secta. Entre este grupo de personas, solo Fu Ziyu estaba preocupado. Después de abandonar el reino secreto de la secta, inmediatamente fue a la habitación al lado de su residencia, porque la habitación al lado de la suya era la residencia de Fu Xuanni. Hermana. Después de ver a Fu Xuanni, Fu Ziyu dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Pero ella se apresuró a preguntar. Hermana, ¿por qué desapareciste repentinamente en el reino secreto? Fu Xuanni explicó. Ese reino secreto solo debería permitir la entrada a los cultivadores de la etapa de refinamiento de Qi. Una vez que superen ese reino, serán expulsados. Fu Ziyu quedó atónito. ¿Existe tal cosa? La noticia de que Fu Xuanni llegó al primer nivel del establecimiento de la fundación se extendió como la pólvora en la secta Tianwen, causando que todos los discípulos de la secta se sorprendieran. No esperaban que esta hermana mayor de la secta interna realmente tuviera la fuerza para estar a la par con algunos ancianos de la secta. 79 años, Fu Xuanni todavía se cultiva diligentemente. 80 años, Fu Xuanni escribió una carta. Ella le pidió a alguien que enviara esta carta al clan Qin de Maple City en la gran dinastía Wei. 81 años, Fu Xuanni todavía se cultiva diligentemente. 82 años, después de 2 años de largo viaje, esta carta finalmente fue enviada al clan Qin de Maple City.
Además, aterrizó en manos de Qin Jiao. Qin Jiao abrió esta carta y señaló el nombre de la carta que le fue enviada. Esto es, Qin Jiao, que solo tenía 5 años. Agarró la carta con sus manitas hermosas y tiernas. Sus ojos de repente se iluminaron. Es Fu Xuangni. Capítulo 387. El regalo de Chen Qianxue. Fu Xuangni entró en la ciudad imperial. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Qin Jiao ni siquiera necesitó mirar detenidamente el contenido del texto. Solo necesitaba mirar el estilo del texto para confirmar que era la letra de Fu Xuangni. Después de que Qin Jiao leyó atentamente el contenido, ella arqueó las cejas. Ella ya es una cultivadora de primer nivel del establecimiento de la fundación. Silbido. Qin Jiao aspiró una bocanada de aire frío, no pudo evitar suspirar en su corazón. ¿Qué nuevo talento obtuvo esta vez? Ella no ingresó al simulador de cultivo inmortal mucho antes que yo, ¿verdad? ¿Ella ya está en el establecimiento de fundación de primer nivel? Su reino de cultivo es mucho más alto que el mío. No esperaba que Fu Xuangni, que originalmente tenía el cultivo más bajo entre los tres, esta vez se convirtiera en el que tenía el cultivo más alto entre los tres. Esperar. Fu Xuangni ya estaba en la primera capa del reino del establecimiento de la fundación, y Chen Qianxue ingresó al simulador de cultivo al mismo tiempo que ella. Además, Chen Qianxue tenía una gran cantidad de recursos de cultivo. Anuncios de Put Future. Ah, esto. Entonces, ¿no soy yo el que tiene el cultivo más bajo entre los tres? Qin Jiao descubrió que el problema parecía ser muy grave. Sintió que necesitaba urgentemente aumentar su fuerza. Sin mencionar que pudo alcanzar a Fu Xuangni, al menos no quería ser superada por Chen Qianxue. Desafortunadamente, Chen Qianxue se encuentra en el Palacio Imperial. A menos que ella tome la iniciativa de enviarme una carta, es imposible que mi carta ingrese al Gran Palacio Imperial Wei. Qin Jiao sacudió la cabeza con impotencia. Querer contactar a Chen Qianxue también fue un asunto problemático. No había otra manera. La diferencia en sus identidades en el simulador era demasiado grande. Una era la princesa de la gran dinastía Wei. El emperador de la gran dinastía Wei la adoraba. El otro era un discípulo del clan Qin en Maple City de la gran dinastía Wei. No había nada especial en ella aparte de eso. A los 6 años, Qin Jiao trabajó duro para cultivarse. Ese mismo año, Qin Jiao obtuvo un colgante antiguo. Desde el antiguo colgante, se encontró una vez más con la anciana que llevaba consigo. Su actitud tranquila hacia la anciana hizo que ésta dudara de su vida por un momento. A los 7 años, Qin Jiao pasó al segundo nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Un niño de 7 años en el segundo nivel de la etapa de refinamiento de Qi causó un gran revuelo en el clan Qin. Muchos ancianos del clan Qin sintieron que su familia finalmente había producido un genio. A los 8 años, un visitante especial llegó al clan Qin. El visitante afirmó ser del Palacio Imperial de la Gran Dinastía Wei y era un guardia secreto de la Gran Dinastía Wei. Además, era un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado. Qin Jiao obtuvo una carta del Palacio Imperial del Gran Wei de esta guardia secreta de la Gran Dinastía Wei. Una carta de Chen Qianxue. Después de ver el contenido de la carta, Qin Jiao murmuró para sí misma. Este tipo debería sentirse bastante cómodo en el Palacio Imperial, ¿verdad? Además, Qin Jiao también obtuvo 2 bolsas de almacenamiento. Estas 2 bolsas de almacenamiento contenían todos los recursos de cultivo. XT. Había grandes cantidades de piedras espirituales, píldoras e incluso muchos talismanes de autodefensa. Al menos tiene algo de conciencia. Pero hay 2 bolsas de almacenamiento. Uno de ellos debería ser para dárselo a Fu Xuangni, ¿verdad? Qin Jiao arqueó las cejas. ¿Cómo supo que Fu Xuangni se comunicaría conmigo? ¿Puede siquiera adivinar esas cosas? Qin Jiao sintió que era un poco increíble. Anuncios de Put Future. Olvídalo. Sin embargo, era demasiado vaga para pensar en estas cosas. Prefería una forma más sencilla de pensar. Si no pudiera entender algo, no pensaría en ello. Qin Jiao murmuró. Fu Xuangni está en la secta Tianwen de la gran dinastía Wei. La secta Tianwen debería estar bastante lejos de Maple City. Si le pido a alguien que envíe una bolsa de almacenamiento a la secta Tianwen, la mayor posibilidad es que esa persona se quede con la bolsa de almacenamiento. Parece que la guardia secreta aún no ha abandonado el clan Qin, ¿verdad? Parece ser un cultivador inmortal en etapa Golden Core. Si le pido que lo envíe, no debería ser un gran problema. Qin Jiao tomó a la gran guardia secreta Wei enviada por Chen Qianxue como corredor de recados.
La gran guardia secreta Wei miró al bajo Qin Jiao y se puso a pensar profundamente. Al final, la guardia secreta aún así se llevó la bolsa de almacenamiento. Se dio la vuelta y se fue. Porque la princesa ya le había dicho de antemano que si Qin Jiao del clan Qin le pedía que hiciera algo, lo haría. Las órdenes de Qin Jiao eran equivalentes a las órdenes de la princesa. Por tanto, la guardia secreta solo podía seguir sus órdenes. Afortunadamente, el cultivo de este gran guardia secreto Wei fue lo suficientemente fuerte. Con su cultivo del núcleo dorado, solo le tomó menos de 5 días viajar desde Maple City a la secta Tianwen. 5 días después, Fu Xuangni recibió una bolsa de almacenamiento llena de piedras espirituales, píldoras, talismanes y herramientas espirituales. Hermana, ¿es esta una bolsa de almacenamiento nueva? La hermana de Fu Xuangni de repente notó que la bolsa de almacenamiento atada alrededor de la cintura de su hermana no era exactamente la misma que recordaba. Fu Xuangni no esperaba que esta hermana la observara con tanta atención. Ella solo había cambiado una bolsa de almacenamiento, pero la otra parte podía ver a través de ella. Fu Xuangni sonrió y asintió. Me cambié a una bolsa de almacenamiento con más espacio. Fu Ziyun luchó demasiado con la bolsa de almacenamiento. Había una ligera preocupación en su tono cuando dijo: hermana, todavía faltan unos meses para el banquete de cumpleaños del gran emperador Wei. El maestro de secta dijo una vez que traería a los 2 discípulos más destacados de la secta al gran palacio imperial Wei para el banquete. El problema es que los 2 discípulos más destacados de la secta, además de ti, serían Ye Yu. Ustedes 2 seguirán al maestro de secta a la ciudad imperial. Hermana mayor, debes tener cuidado con ese tipo. Podría intentar hacerte tropezar en secreto. Capítulo 388. El regalo de Chen Qianxue. Fu Xuangni entró en la ciudad imperial. 2. Traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy. El tono de Fu Ziyu fue solemne cuando dijo: escuché que la ciudad imperial es diferente a aquí. Independientemente de lo que digas o hagas, debes tener cuidado. Si dices o haces algo mal, es posible que te quedes ahí para siempre. Es posible que Ye Yu no deje pasar esta oportunidad. Fu Xuangni no estaba preocupado en absoluto. Golpeó suavemente la frente de su hermana con el dedo. Ella lo regañó en broma. Todo es porque no eres lo suficientemente bueno. Te he enseñado cuidadosamente cómo cultivarte, pero solo llegaste al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi el año pasado. ¿Eh? ¿No es esto suficiente? Fu Ziyu se rascó la cabeza. Cuando mi maestro vio que había llegado al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi, me dijo que incluso entre esas grandes sectas, definitivamente soy uno de los mejores genios. Fu Xuangni negó con la cabeza. En esas grandes sectas de cultivo, tu habilidad innata es de hecho una de las mejores, pero ¿estás apuntando a esos genios? Fu Ziyu quedó atónito. Luego, Fu Xuangni continuó. Deberías adoptar una visión más amplia. Ya eres un cultivador inmortal y no tienes ambición. ¿Qué clase de cultivador inmortal eres? Al decir esto, el tono de Fu Xuangni cambió de repente. El maestro de secta no solo traerá 2 discípulos a la gran ciudad imperial Wei esta vez, sino también 3 discípulos. ¿Oe? ¿Qué? Los ojos de Fu Ziyu se abrieron como platos. ¿Nuestra secta Tianwen tiene 3 discípulos? ¿Pero no dijo el maestro de secta que solo hay 2? Fu Xuangni sonrió y dijo: porque él es solo el maestro de secta de la secta Tianwen, y tu hermana mayor puede traerte. La conexión entre las 3 herramientas ya había establecido un canal de comunicación entre las 3 partes. También fue gracias a este canal de comunicación que Fu Xuangni pudo enviar las noticias que quería enviar a Chen Qianxue, que estaba lejos en la ciudad imperial. La transmisión de esta noticia sería difícil para los guardias secretos de la gran dinastía Wei. A través de la relación de Chen Qianxue, Fu Xuangni creó un lugar adicional en el banquete para la secta Tianwen. Este lugar fue designado para su hermana menor, Fu Ziyu. Anteriormente, cuando el maestro de secta de la secta Tianwen se enteró de que su secta tenía un lugar extra, quedó completamente estupefacto. Anuncios de Put Future. Después de quedarse estupefacto, estaba extasiado. Sintió que su secta era realmente muy importante a los ojos de la corte imperial. Al agregar un lugar adicional para asistir al banquete, este tipo de cosas parecía nunca haber sucedido antes. Su secta Tianwen fue la única. Por supuesto, lo que el maestro de secta de la secta Tianwen no sabía era que tal cosa podría suceder no por él ni por la secta. Pero gracias a Fu Xuangni. Cuando el maestro de secta de la secta Tianwen adivinó la razón, no pensaría en la misma dirección que Fu Xuangni. Después de todo, a sus ojos, Fu Xuangni era solo un discípulo de la secta interna después de todo.
¿Qué tipo de métodos podría tener para comunicarse con la gente del palacio? Pasó el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado 3 meses. Para dirigirse al palacio para asistir al banquete de cumpleaños del gran emperador Wei, el maestro de la secta Tianwen sacó el barco volador que había atesorado durante mucho tiempo. El barco volador ya volaba a 10.000 metros en el cielo. Había 4 personas en este barco volador. El maestro de secta de la secta Tianwen, Fu Xuangli, Fu Ziyu y Ye Yu. En aproximadamente un mes, llegaremos a la ciudad imperial del Gran Wei. En la ciudad imperial podrás descansar 7 días. 7 días después, sigue a este maestro de secta al palacio imperial. Recuerda, no choques con nadie en la ciudad imperial. Si alguien toma la iniciativa de provocarte, puedes denunciarlo directamente a la Guardia Imperial. Aunque como maestro de secta de una secta, decirle esto a sus propios discípulos era algo degradante para su propia imagen. Pero el maestro de secta de la secta Tianwen sabía que la ciudad imperial era un lugar lleno de tigres agazapados y dragones escondidos. Muchas personas no eran personas que la secta Tianwen pudiera permitirse provocar. Lanza un ladrillo en la ciudad imperial y podrías golpear a alguien con un estatus extraordinario. Esa persona podría ser solo un cultivador de refinamiento de ki, pero podría haber un gran maestro del alma naciente detrás de él. Este tipo de cosas era común en el mundo del cultivo. En lugares como la ciudad imperial, era aún más ridículo. Lo sé. Dijeron los 3 al unísono. Bueno. El maestro de la secta Tianwen asintió con satisfacción. En el barco volador, solo se sentía un poco fresco hace unos días, pero después de unos días, se sintió un poco aburrido. Anuncios de Put Future. Fu Ziyu se acercó silenciosamente al lado de Fu Xuangli y miró a Fu Xuangli, que descansaba con los ojos cerrados. Preguntó en voz baja. Hermana, siento que el maestro de secta está muy tenso. Tos, tos. El maestro de secta parece ser muy cauteloso. Pero hermana, ¿por qué no te sientes nerviosa en absoluto? Además, hermana, me dijiste antes que puedo ir contigo gracias a ti. ¿Es eso cierto? ¿Cómo lo hiciste? Fu Xuangni abrió los ojos y la miró. Es solo un viaje al palacio, ¿por qué hay que estar nervioso? Parece que no has visto mucho del mundo. Fu Ziyu murmuró. Soy igual que tú. Me arrojaron a la secta Tianwen cuando era joven, pero no he visto mucho del mundo. Hermana, no has respondido mi última pregunta. Lo sabrás cuando lleguemos allí. Fu Xuangni todavía no respondió a su última pregunta. Ye Yu vio la suave comunicación entre los dos al otro lado del barco volador. Sin embargo, no escuchó claramente de qué estaban hablando los dos. Esto se debió a que la comunicación de Fu Xuangni con Fu Ziyu tenía un toque de telepatía. Incluso el maestro de la secta Tianwen no podría saberlo si no escuchara con atención. XT. Mayor, ¿crees que Fu Xuangni es muy extraño? Ye Yu apartó su mirada de Fu Xuangni y Fu Ziyu y le preguntó al anciano quién residía en su alma. Sí. La voz del anciano era ligeramente baja. El aura de esa muñequita me hace sentir que es muy extraña. La técnica de cultivo que ella cultivó definitivamente no es una técnica de cultivo de su pequeña secta Tianwen. Es una técnica de cultivo extremadamente profunda. Se me puede considerar conocedor, pero en realidad no puedo decir de dónde vino la técnica de cultivo que ella cultivó. Además, esa pequeña formación que ella creó en la lista de formaciones de matriz de la secta Tianwen. En este punto, la voz del anciano se detuvo de repente. Después de un largo silencio, volvió a decir. Tengo una suposición. Esa chica tiene un secreto que no es inferior al mío. La expresión de Ye Yu se sorprendió y preguntó ansiosamente en su corazón. Mayor, ¿quieres decir que hay un mayor residiendo en su alma? Ese viejo mayor quedó atónito. No esperaba que Ye Yu lo interpretara de esta manera. Sin embargo, era más o menos lo mismo. No es imposible. El anciano dijo. Aún te aconsejo que no provoques a esa chica porque no sabes cuántos trucos tiene y cuántas cartas de triunfo tiene. Si ella no hubiera mostrado misericordia hace unos años, si no fuera por el llamado gobierno de la secta, ya habrías muerto en sus manos. ¡No! Ye Yu apretó los dientes y dijo. Las 2 hermanas han dañado repetidamente mi dignidad, y esto casi se ha convertido en un demonio en mi corazón. Si no me deshago de ellos, definitivamente tendré un demonio en mi corazón. El anciano guardó silencio por un momento y dijo. Si realmente quieres atacarla, debes estar preparado para matarla. De lo contrario serás tú quien muera. Es porque tengo una alta opinión de ti y creo que tienes la belleza de un dragón y un fénix entre las personas que elegí vivir en ti. Este es mi amable recordatorio para usted. Ye Yu dijo en tono pesado. Lo sé.
Las 4 personas en el hidroavión no se comunicaron mucho entre sí a excepción de Fu Xuangni y Fu Ziyu. A medida que pasaban los días, una imponente muralla de la ciudad apareció de repente frente a ellos. También fue en este momento que sonó la voz del maestro de la secta Tianwen. Estaban aquí. Esta es la gran ciudad imperial Wei. El barco volador aterrizó, porque no se permitían barcos voladores en la gran ciudad imperial de Wei. Por supuesto. Si tuvieras el privilegio, podrías. El problema era, ¿qué privilegio podría tener la pequeña secta Tianwen? Entraron los 4. Capítulo 389. ¿Cómo se atrevió Fu Xuangni a hablar con la princesa Changning? 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. La ciudad imperial de la gran dinastía Wei era extremadamente grande. Después de que los 4 entraron a la ciudad imperial, vieron una densa multitud de personas. Había muchos cultivadores inmortales entre la multitud. Cada cultivador inmortal tenía un aura diferente, y algunos de ellos tenían auras impactantes. Sus cultivos definitivamente no fueron bajos. Ya fuera Fu Ziyu al lado de Fu Xuangni o Yeyu detrás del maestro de la secta Tianwen. En ese momento, les sudaban las palmas de las manos y se sentían nerviosos. En comparación con la ciudad imperial, una en la secta Tianwen estaba bajo tierra y la otra estaba a 10.000 metros de altura en el cielo. Solo los guardias en la puerta de la ciudad eran personas con cultivos extraordinarios. Y esas puertas de la ciudad eran innumerables dentro de las imponentes murallas de la ciudad imperial. En otras palabras, la fuerza de los guardias de la ciudad imperial era incontables veces más fuerte que la fuerza de toda la secta Tianwen. Anuncios de Put Future. Solo este grupo de soldados que custodiaban las murallas de la ciudad no era algo con lo que la secta Tianwen pudiera compararse. No es de extrañar que el maestro de secta siempre les hubiera advertido que no causaran problemas en la ciudad imperial, porque si causaban algún problema en un lugar así, ni siquiera el maestro de secta podría protegerlos. XT. Hermana, esa tienda está llena de armas espirituales. Fu Ziyu le dijo a Fu Xuangni en voz baja. Y esa tienda de enfrente parece estar llena de pastillas. Hay otra tienda allí que vende talismanes espirituales. Silbido. Estos preciosos recursos de cultivo son solo bienes que se pueden comercializar fácilmente en la ciudad imperial. Vi entrar a algunos plebeyos sin cultivo. ¿Es esta la ciudad imperial? Las píldoras y las herramientas espirituales de su secta Tianwen eran todas muy valiosas y estaban estrictamente monitoreadas. A diferencia de la ciudad imperial, estas cosas se vendían por todas las calles. Hermana, ¿crees que las cosas en la ciudad imperial son especialmente caras? Esta vez solo traje más de 100 piedras espirituales de bajo grado, pero esto es todo lo que tengo. El tono de Fu Ziyu era un poco preocupado. Si estas piedras espirituales no son suficientes para gastar, habrá grandes problemas. No necesitas gastar piedras espirituales. Fu Xuangni sacudió la cabeza con impotencia y dijo, mientras no compremos cosas caras, los gastos en la ciudad imperial no son particularmente altos. Además, estamos aquí para asistir a un banquete y quien nos invitó es el emperador de la gran dinastía Wei. ¿Cómo pudo el emperador de la gran dinastía Wei permitirnos a los invitados gastar dinero en la ciudad imperial? Ya se han arreglado muchas cosas, no hay necesidad de que nos preocupemos. Fu Ziyu asintió y dijo sorprendido. Hermana, tu reacción es tan tranquila. Mientras caminaba, sus ojos miraban de arriba abajo a Fu Xuangni. Ella murmuró. Se siente como si hubieras estado antes en la ciudad imperial. Fu Xuangni sonrió, ¿cómo es posible que haya estado antes en la ciudad imperial? Esta es la primera vez que he estado en este lugar en mi vida. Pronto, bajo el liderazgo del maestro de la secta Tianwen, llegaron a una posada de gran escala en la ciudad imperial. Esta era una posada que solo daba la bienvenida a cultivadores inmortales. Fu Xuangni, que entró en esta posada, inmediatamente sintió oleadas de aura poderosa provenientes del interior. Anuncios de Put Future. Mirando a su alrededor, los invitados de la posada estaban vestidos con ropas únicas. Todos estaban vestidos con diferentes estilos. La mayoría de ellos eran jóvenes con cultivos extraordinarios. Por supuesto, también había ancianos de pelo blanco. Estas personas son iguales que nosotros. Provienen de todos los rincones de la gran dinastía Wei. Todos aceptaron la actual invitación del emperador de la gran dinastía Wei, explicó casualmente el maestro de la secta Tianwen. Luego, ahuecó sus manos hacia la gente en la posada. Soy el maestro de la secta Tianwen. Saludos, compañeros taoístas.
Luego, uno por uno, los ancianos con auras extraordinarias devolvieron los saludos al maestro de la secta Tianwen. Al mismo tiempo, también informaron sobre sus respectivas sectas y sus identidades. Los mayores eran el maestro de secta de una secta o los ancianos supremos de una secta. Los más jóvenes eran discípulos de sus respectivas sectas. Estas personas fueron muy educadas con el maestro de la secta Tianwen. La razón fue porque el maestro de la secta Tianwen trajo a 3 discípulos a la ciudad imperial. Todos los maestros de secta en la posada trajeron 1 o 2 discípulos. A partir de esto, se podría ver la diferencia entre ellos. Fu Xuangni y los demás permanecieron en esta posada durante unos 7 días. Durante estos 7 días, Fu Xuangni había estado cultivando en la posada porque la energía espiritual en la ciudad imperial era muy densa, sería una lástima no aprovechar esta oportunidad para cultivar. Fu Ziyu deambuló por la ciudad imperial y compró muchos artilugios extraños. Estos artilugios eran vendidos por gente corriente y se pagaban con oro y plata. No había nada que ella pudiera hacer. Muchas de las cosas que se pagaron con piedras espirituales no eran cosas que ella, una discípula interna de la secta Tianwen, pudiera permitirse. Todo lo que pudo hacer fue satisfacer sus ojos. Eso fue todo. Durante estos 7 días, la ciudad imperial estuvo llena de actividad. Había linternas y serpentinas por todas partes, que desprendían la atmósfera de un nuevo año. El banquete de cumpleaños del actual emperador de la gran dinastía Wei fue casi el mismo que el del año nuevo. Ese día, Fu Xuangni terminó su cultivo porque era hora de que entraran al palacio imperial. Recordar. Esta era la 5ª vez que el maestro de la secta Tianwen advertía a Fu Xuangni y a los demás en un tono serio. No hables descuidadamente en el palacio imperial y no tomes la iniciativa de hablar. Si nadie te habla, no hables solo. Capítulo 390. ¿Cómo se atrevió Fu Xuangni a hablar con la princesa Changning? 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Hay algunos lugares en el palacio a los que no puedes acercarte. Allí hay guardias estrictos. Si ves muchos guardias, no te acerques a ellos. Manténganse alejados. No mires a esas personas que parecen amenazantes. Definitivamente hay muchos discípulos reales en el palacio, no se debe jugar con ellos. Además, no surjas en el corazón de la más mínima intención asesina, incluso si tu intención asesina solo está dirigida al suelo de una pequeña hormiga, eso no puede ser. Porque cuando tu intención asesina aumenta por un momento, hay innumerables personas fuertes que lo sentirán al instante. De esta frase tras frase de amonestación, quedó claro lo nervioso que estaba el maestro de secta. Tenía miedo de que sus propios discípulos quedaran ciegos y ofendieran a algún pez gordo. En ese momento, toda la secta podría estar implicada. Entre esos peces gordos de la ciudad imperial, su secta Tianwen no era nada. Solo un pez gordo del reino del alma naciente al azar podría destruir toda la secta Tianwen. Ni siquiera necesitaban enviar un pez gordo del escenario del alma naciente. Con solo una palabra de un pez gordo, algunas sectas alrededor de la secta Tianwen serían lacayos de ese pez gordo y se unirían para destruir la secta Tianwen. Este era el cruel mundo del cultivo. Anuncios de Put Future. Después de las severas advertencias del maestro de secta de la secta Tianwen una y otra vez, ya fuera Fu Ziyu o Yeyou, inmediatamente cerraron la boca. Porque sabían que el maestro de secta no bromearía con ellos en este aspecto, y ese tono severo no era un acto. El palacio imperial de la gran dinastía Wei estaba fuertemente custodiado. Antes de que el maestro de secta de la secta Tianwen y los demás pudieran realmente acercarse al palacio imperial, ya estaban detenidos. Afortunadamente, el maestro de secta de la secta Tianwen mostró una ficha que les permitió pasar. Sin embargo, incluso si se les permitiera pasar, tenían que pasar controles estrictos una y otra vez. Solo entonces podrían entrar al palacio imperial. En el momento en que todos entraron al palacio imperial, una ola de energía espiritual extremadamente densa se precipitó. Instantáneamente sintieron como si estuvieran en una tierra bendita. Incluso la energía espiritual en el reino secreto de la secta Tianwen no era tan densa como aquí. El palacio imperial estaba lleno de gente. Había doncellas de palacio. Había guardias. Todos. De repente, una voz atrajo la atención del maestro de secta de la secta Tianwen y los demás. Todos ustedes son compañeros daoístas de la secta inmortal que han venido a participar en el banquete de cumpleaños de su majestad, ¿verdad? Por favor síganme de esta manera. La persona que habló era un anciano vestido de civil. A primera vista, parecía una persona común y corriente. Sin embargo, todos sabían que era absolutamente imposible que la gente común existiera en el palacio imperial.
Solo se podría decir que el cultivo de este anciano era tan poderoso que no podían ver a través de él en absoluto. Entonces, compañero taoísta, por favor abre el camino. El maestro de secta de la secta Tianwen respondió cortésmente. El anciano vestido de forma sencilla los condujo a una zona espaciosa del Palacio Imperial. Anteriormente, había una densa multitud de personas aquí. Todos ellos eran cultivadores con bases de cultivo extraordinarias. Anuncios de Put Future. Todas estas personas eran invitados como ellos. ¿Eh? Han venido otros pocos compañeros taoístas. El banquete de cumpleaños de Su Majestad esta vez es tan animado como siempre. Alguien entre la multitud no pudo evitar suspirar y decir, me pregunto cuántas sectas de cultivo inmortal ha invitado Su Majestad. Por lo que parece, probablemente invitó a todas las sectas de cultivo inmortal, grandes y pequeñas, en todo el territorio de la dinastía. Alguien también dijo, ¿eh? Esa chica parece estar en la etapa de establecimiento de fundación. Silbido. ¡Qué genio del cultivo inmortal! A juzgar por su edad, no debería tener más de 100 años. Tal edad y tal cultivo, incluso entre las grandes sectas, puede considerarse bastante bueno. TSK, el Palacio Imperial es tan rico y generoso. Nos dejan beber vino espirituoso y comer frutos espirituosos como queramos. Las personas que hablaron eran todos maestros de secta o grandes ancianos de diferentes sectas. En cuanto a los discípulos que trajeron, todos guardaron silencio. Obviamente también habían advertido a sus discípulos. Ustedes tres justo cuando el maestro de secta de la secta Tianwen quería decir algo, la escena originalmente ruidosa de repente se calmó. Una gran parte de las miradas de los cultivadores inmortales se concentraron en una dirección. Incluso la voz del maestro de secta de la secta Tianwen se detuvo abruptamente cuando giró la cabeza para mirar en la misma dirección. Los rostros de todos se llenaron de sorpresa. Solo para ver algunas figuras caminando desde esa dirección. Eso es. Las pupilas del maestro de secta de la secta Tianwen se contrajeron cuando no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío, su corazón se llenó de asombro. No es algo que solo los miembros de la familia imperial de la gran dinastía Wei pueden usar. ¿Qué princesa de la dinastía es esta? Bajo la mirada de todos, una joven, protegida por algunos guardias secretos, caminó en esa dirección. El aura de la joven era extremadamente extraordinaria, como si tuviera un aura única. Sus hermosos ojos pasaron rápidamente, causando que algunos de los maestros de secta más débiles no se atrevieran a mirarla a los ojos. El cultivo de la otra parte claramente no era alto, pero la presión que ella les dio fue extremadamente fuerte. Era como si hubiera nacido con esta aura. Saludos, princesa Changling. Al final, todavía había gente con horizontes más amplios. Alguien reconoció de inmediato a Chen Qianxue y la saludó cortésmente. Princesa Changling. Todos los presentes entendieron de inmediato. Mucha gente no estaba familiarizada con el nombre de princesa Changling. Mucha gente había oído hablar de esta princesita especial de la dinastía. Capítulo 391. ¿Cómo se atrevió Fu Xuangni a hablar con la princesa Changning? 3. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy se decía que esta princesita había padecido una extraña enfermedad hace unos años. Nadie podría curar esa extraña enfermedad. Pero por alguna razón, la extraña enfermedad de esta princesita se había curado misteriosamente hace unos años. En ese momento, había causado una pequeña sensación dentro de la dinastía. Se había convertido en un tema de conversación para muchos plebeyos. No esperaban que esta pequeña princesa de la gran dinastía Wei viniera aquí. ¿Por qué había venido aquí la princesa Changning? Anuncios de Put Future. En medio de la confusión de todos, Chen Qianxue continuó caminando, ni demasiado rápido ni demasiado lento. Ante algunos saludos, ella respondió cortésmente. Algunos discípulos de la secta ni siquiera se atrevieron a mirar a Chen Qianxue. Solo aquellos discípulos que eran arrogantes y provenían de grandes sectas se atrevieron a mirar a Chen Qianxue con curiosidad. Ante esta mirada, algunos de los discípulos varones de las sectas de cultivo inmortal quedaron atónitos. No es que nunca antes hubieran visto a una chica bonita. Sin embargo, una chica bonita con un temperamento tan especial y una identidad especial. Esta era la primera vez que conocían a alguien así. ¿Eh? El maestro de secta de la secta Tianwen entre la multitud quedó atónito por un momento porque notó que la pequeña princesa de la gran dinastía Wei parecía estar caminando en su dirección. ¿Qué está pasando? Bajo la mirada de innumerables personas, Chen Qianxue se puso del lado del maestro de secta de la secta Tianwen.
En la situación en la que el maestro de secta de la secta Tianwen estaba confundido y un poco nervioso, Chen Qianxue de repente habló. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Al maestro de secta de la secta Tianwen le resultó difícil mantener su astucia. Quedó estupefacto y quiso responder. Su Alteza, no creo que nos hayamos conocido antes, ¿verdad? Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, una voz familiar sonó detrás de él. Ha sido un largo tiempo. Esta voz familiar casi hizo que la respiración del maestro de secta de la secta Tianwen se detuviera. Porque podía oír que era la voz de Fu Xuangli. Anuncios de Put Future. Esta era la voz del primer discípulo de la secta interna de su secta Tianwen. Silbido. ¿No les advirtió muchas veces que no hablaran casualmente? ¿No dijo que a menos que una figura importante tomara la iniciativa de comunicarse con ellos, no deberían hablar en absoluto? ¿Será que estos pequeños pensaron que la princesa de un país les estaba hablando? Fue como engañarlo a él, el maestro de secta, ¿verdad? El maestro de la secta Tianwen volvió la cabeza y miró a Fu Xuangli con incredulidad. Fu Ziyu, la hermana menor junto a Fu Xuangli, también miró a su hermana mayor en estado de shock. Ye Yu, que estaba al lado del maestro de la secta Tianwen, miró a Fu Xuangli con incredulidad. Esta mujer es tan descarada. ¿La princesa Changning está hablando con ella? ¿De verdad le está hablando así a la princesa? Ye Yu sintió que la piel de esta mujer era demasiado gruesa. Sin embargo, también fue bueno atreverse a hablar con su Alteza la princesa. Esta vez, seguro que morirá, ¿verdad? Fu Xuangli no pareció ver a su maestro de secta guiñándole un ojo locamente. Ella dijo con una sonrisa. Déjame presentarte. Esta es mi hermana, su nombre es Fu Ziyu. Ella es la hermana que mencioné en la carta. Su talento no es malo. Oh. Chen Qianxue miró a Fu Ziyu y asintió con una sonrisa. Etapa de refinamiento de Ki del 10º nivel. Eso es bastante bueno. Tengo algo de qué hablar contigo. ¿Podemos hablar en privado? Seguro. Fu Xuangni se acercó a Chen Qianxue. Todos quedaron atónitos mientras los miraban a los dos. Los dos se fueron. Fu Ziyu, el maestro de la secta Tianwen y Ye Yu estaban todos estupefactos, con la boca abierta. XT. Capítulo 392. ¿Cuándo entró Fu Xuangni en esta relación? 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Solo cuando la figura de Fu Xuangli desapareció de su vista se recuperaron de su conmoción y confusión. El maestro de la secta Tianwen no pudo mantener su comportamiento como maestro de la secta. Porque lo que pasó frente a él fue increíble. ¿Por qué el discípulo interno mayor de su propia secta conocería a la princesa Changning de la gran dinastía Wei? Esta pregunta seguía vagando en la mente del maestro de secta de la secta Tianwen. Desafortunadamente, nadie pudo decir la respuesta. Ella Xuangni fue enviada a la secta Tianwen por su familia cuando no era muy joven. Se podría considerar que creció en la secta Tianwen. ¿Por qué conoció a la princesa Changning? Esto no tiene ningún sentido. ¿De dónde tuvo la oportunidad de conocer a la princesa Changning? La secta Tianwen está muy lejos de la ciudad imperial de la gran dinastía Wei. Incluso en un barco volador, todavía tomaría más de un mes de viaje. ¿Cómo es posible que dos personas de lugares tan lejanos se conozcan? El maestro de secta de la secta Tianwen fue completamente incapaz de entender. Descubrió que Fu Xuangli, el discípulo mayor de esta secta interna, en realidad tenía una capa de misterio en sus ojos. Sintió que no podía ver a través de Fu Xuangli. El discípulo mayor de esta secta interna se había vuelto tan desconocido. Esperar. El maestro de secta de la secta Tianwen parecía haber pensado en algo. Lógicamente hablando, el emperador solo le permitiría traer al banquete a dos de los discípulos más destacados. Y esta vez, hizo una excepción al permitirle traer a 3 personas. ¿Podría ser por Fu Xuangni? Silbido. Sintió que debería usar una actitud diferente para enfrentar a este discípulo interno mayor. En el lado. Anuncios de Put Future. Fu Ziyu parecía confundida mientras murmuraba, solo ella podía escuchar sus propias palabras. Entonces, lo que la hermana dijo antes era verdad, parecía haberme revelado todo excepto el hecho de que conocía a la princesa Changning. Recordó que su hermana le había dicho una vez que la secta Tianwen tenía 3 lugares gracias a ella. En ese momento, ella no lo creía del todo, pero resultó ser verdad. La hermana conocía a una princesa de la gran dinastía Wei. Entonces, como hermana biológica de Sister, ¿no tenía ella una pequeña relación con esta princesa? Fu Ziyu parpadeó con sus grandes ojos. Este sentimiento fue muy extraño.
Era como si pensaras que aunque tu hermana era bastante sobresaliente, eso no era gran cosa. Pero un día viste a tu hermana hablando y riendo con la hija del hombre más rico del mundo. El estado mental actual de Fuziyu era más o menos así. Correcto. De repente se sorprendió. El cultivo de mi hermana ha mejorado a pasos agigantados estos años, y pudo derrotar a Ieyu. Está relacionado con esto. Ella sintió que había una buena oportunidad para esto. Después de todo, la hermana parecía haberse vuelto algo diferente de su impresión. Probablemente esto se debió a que la hermana y la princesa Changning tuvieron un cambio de contacto. Los ojos de Fuziyu se iluminaron gradualmente. Sintió que se estaba acercando a la verdad. Por supuesto, naturalmente, no todos tenían buenas intenciones para que Fu Xuangni y Chen Qianxue se conocieran. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo esa mujer conocer a la princesa de la gran dinastía Wei? Esa princesa es ciega. ¿Por qué conocería a una mujer así y tendría una relación tan buena con ella? El corazón de Ieyu estaba frenético. Sus ojos estaban muy abiertos en este momento. No esperaba que su enemigo subiera a la plataforma alta con la que no podía compararse en un abrir y cerrar de ojos. Incluso podía imaginarse a Fu Xuangni estando en la plataforma alta, mirándolo con desdén. Esto era algo que no podía aceptar sin importar nada. En este estado de ánimo increíble, incluso se pellizcó el muslo aturdido. El dolor de su muslo lo sacó de su aturdimiento. Todo esto no parecía una ilusión. Era real. Maldita sea. Que Fu Xuangni tenga tan buena relación con una princesa de la gran dinastía Wei. Si insisto en encontrar una manera de hacerla tropezar en la ciudad imperial, ¿no sería eso buscar problemas? Incluso podría ser contraproducente para mí, ¿verdad? Anuncios de Put Future. Ieyu no sabía por qué, pero en realidad se sentía afortunado. Sintió como si hubiera esquivado un desastre. Después de todo, Fu Xuangni tenía la protección de la gran princesa Wei. Si quisiera conspirar contra Fu Xuangni, sin duda iba en contra de la princesa disfrazada. Ese era el verdadero camino de la muerte. Sin embargo, después de sentirse afortunado, sintió una sensación de humillación. Este sentimiento de humillación le resultaba familiar. Además, las discusiones de algunas personas a su alrededor eran como agujas. Hizo que Ieyu se sintiera incómodo. Silbido. ¿Es esa la princesa Changning de ahora? ¿Cuál es la relación entre esa cultivadora y la princesa Changning? ¿Por qué parecen un par de viejos amigos? Tú me preguntas, pero ¿a quién debería preguntarle? Sin embargo, la cultivadora que se fue con la princesa Changning parece estar con estos tres compañeros taoístas, ¿verdad? ¿No significa eso que los tres también conocen a la princesa Changning? Justo ahora, se presentaron como miembros de la secta Tianwen. Esta secta Tianwen en realidad tiene conexiones con la familia real. Parece que esta secta no puede ser provocada fácilmente. En efecto. Con la relación entre esa cultivadora y la princesa Changning, ¿quién se atrevería a provocar a esta secta? ¿Eh? ¿Por qué me alejaste? ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Para qué? Por supuesto, es para construir una buena relación con el maestro de secta de esa secta Tianwen. Tienen conexiones con los discípulos de la familia real y esta es una red que puede llegar a los cielos. Al mirar a los maestros de secta y los grandes ancianos de las sectas principales que llegaban con entusiasmo, el maestro de secta de la secta Tianwen quedó estupefacto. Todavía no podía reaccionar a lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, no muy lejos, ¿no invitaste a Qin Jiao? Fu Xuangni miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había ningún rostro familiar, por lo que no pudo evitar preguntar con curiosidad. Hice. Chen Qianxue dijo impotente, pero ella lo rechazó. La razón era que no podía perder el tiempo para no terminar abajo. En el fondo, Fu Xuangni quedó atónita por un momento antes de reaccionar de inmediato. Una sonrisa apareció en su rostro cuando dijo, esta es de hecho su personalidad. Ella no quiere quedarse atrás de los demás. Luego, miró a Chen Qianxue y dijo, viniste a hablar conmigo sobre el asunto del daoísta Blood Lotus, ¿verdad? Chen Qianxue asintió. Sí. Hizo una pausa y luego continuó. Todavía estoy preparada para usar el mismo viejo método para lidiar con el daoísta Blood Lotus. Sin embargo, esta vez, en Savage Mountain, después de perder a una figura central como tú, muchas cosas han empezado a volverse difíciles. Fu Xuangni lo adivinó. ¿Quieres que te ayude? Trabajaremos duro juntos. Chen Qianxue la corrigió. Capítulo 393. El maestro de la secta Tianwen que cambió su rostro rápidamente. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor.
Traducción en inglés Fantasy. Frente a la invitación de Chen Qianxue, Fu Xuangni lo pensó seriamente. Para ser honesta, ella naturalmente no quería ir a Savage Mountain ahora. Porque después de restablecer su vida, Fu Xuangni se fijó una meta. Esta vez, se centró en cultivar. Si volviera a ir a las montañas salvajes y continuara construyendo ciudades desde cero, ¿cuál sería la diferencia con respecto a las épocas anteriores? Eso interferiría seriamente con su cultivo, ¿verdad? Su cultivo no fue particularmente bueno. Si estas cosas retrasaran su cultivo, ¿cuándo podría llegar a la etapa del núcleo dorado? La vacilación en su rostro no estaba oculta y Chen Qianxue podía ver claramente las emociones en el rostro de Fu Xuangni. Chen Qianxue parecía haber esperado esto. Chen Qianxue le explicó a Fu Xuangni. No te corresponde a ti repetir la vida de un inmortal, sino que me das algunas sugerencias constructivas cuando sea necesario. Después de que ella dijo esto, Fu Xuangni entendió a grandes rasgos. ¿Similar a un asesor militar o un miembro del personal? Chen Qianxue sonrió y asintió. Tú también puedes entenderlo de esa manera. Está bien. De hecho, Fu Xuangni podría darle a Chen Qianxue muchas sugerencias constructivas. Después de todo, tenía mucha experiencia en construcción y gestión, lo cual era muy raro. De hecho, las pocas veces que imitó el cultivo inmortal, en lugar de construir algunas ciudades, fue más como construir un país dentro de un país. Anuncios de Put Future. Después de todo, el destino del país, algo tan ridículo, nació en su territorio. Su experiencia equivalió a fundar un país. Después de recibir el asentimiento de Fu Xuangni, la sonrisa en el rostro de Chen Qianxue se hizo aún más amplia. Fu Xuangni era una mano derecha única en la vida y un socio en el que podía confiar más. Entonces, después de que termine el banquete de cumpleaños, ¿estás interesado en ir a la residencia de la cueva del taoísta Blood Lotus con Qin Jiao y conmigo? Preguntó Chen Qianxue. Fu Xuangni sonrió. No es necesario que preguntes esto porque ya sabes qué respuesta te daré. Dado que ya había decidido centrarse en el cultivo, ¿cómo podría perderse la residencia de la cueva del antiguo demonio? Comparado con el reino secreto de la secta Tianwen, la morada cueva del antiguo demonio daoísta Loto de Sangre, era como si uno estuviera en el cielo mientras el otro estaba bajo tierra. No había comparación entre los dos. Cualquier tesoro aleatorio obtenido de la morada de la cueva con puerta de bronce gigante del antiguo demonio podría superar el 99% de las oportunidades encontradas en el reino secreto de la secta Tianwen. Además, la energía espiritual del cielo y la tierra en la enorme puerta de bronce era extremadamente densa, no mucho más débil que en el Palacio Imperial. De hecho, era incluso más denso que en el Palacio Imperial. Esto se debía a que casi no había existencia que necesitara absorber la energía espiritual del cielo y la tierra para cultivar. Esta energía espiritual se había acumulado durante millones de años. Incluso podría afectar al mundo exterior a través del sello de la cueva. La última vez que simuló el cultivo inmortal, fue a Fu Xuangni en la cueva y lo entendió muy bien. Cultivar allí durante aproximadamente un año fue más rentable que cultivar afuera durante 10 años. Pasó el tiempo. Pronto, el banquete de cumpleaños del emperador de la gran dinastía Wei comenzó en un ambiente animado. Hubo una fiesta en el Palacio Imperial y había una mesa llena de delicias. Era demasiado para asimilar. No se sabía si los eunucos de la corte imperial lo hicieron a propósito o no. La secta Tianwen, que originalmente era una secta de tamaño mediano, ahora tenía las calificaciones para permanecer en una secta grande. El maestro de secta de la secta Tianwen, Fu Ziyu y Ye Yu se sentaron en la misma mesa larga. A su izquierda estaba una gran secta famosa de la gran dinastía Wei, y su maestro de secta era una figura poderosa en la etapa del alma naciente. A su derecha estaba una secta a gran escala de la gran dinastía Wei, y el maestro de secta que había venido a asistir al banquete de cumpleaños también era una figura poderosa en el escenario del alma naciente. Entre el grupo de figuras poderosas del escenario del alma naciente, el maestro de secta de la secta Tianwen sintió que su existencia era demasiado abrupta. Estaba muy nervioso. Anuncios de Put Future. Había que saber que él era solo un gran cultivador del 10º nivel de la etapa núcleo dorado. Frente a estas poderosas figuras del escenario del alma naciente, se sentía como un cordero, lleno de ignorancia y lástima. Especialmente cuando esas potencias de la etapa alma naciente le hicieron preguntas con curiosidad. El maestro de la secta Tianwen quería llorar pero no tenía lágrimas. No podía decir que era gracias a su propio discípulo que tenía derecho a sentarse en esta posición, ¿verdad? Se sentía como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas.
Hasta que una figura familiar apareció frente a él una vez más, el maestro de la secta Tianwen no sabía por qué realmente sentía una sensación de alivio, y la figura familiar que le dio esta sensación de alivio, era Fu Xuangni quien se acercaba. Maestro de secta. Fu Xuangni saludó cortésmente al maestro de secta de la secta Tianwen. También explicó la razón por la que se había ido hace un momento. Justo ahora estaba charlando con un buen amigo. No sé si hubo algún retraso. No, no hubo ningún retraso. Al maestro de secta de la secta Tianwen le resultó difícil imaginar que algún día usaría ese tono al hablar con un discípulo de su secta. La sonrisa en su rostro era más brillante que la de cualquier otra persona. Siéntate, siéntate, siéntate. No hay ningún retraso. Ponerse al día con tus buenos amigos es lo más importante. Lo que acompaña a un cultivador inmortal toda su vida no es más que el Dao, la magia, la riqueza y la tierra de una pareja. Ven, siéntate aquí, dijo el maestro de la secta Tianwen con una sonrisa. Luego, miró a Ieyu, que estaba a su lado, y el tono que usó cuando hablaba con Ieyu se volvió un poco diferente. Ieyu, muévete hacia allí y deja que Xuangni se siente aquí. Ieyu, ... Maldita sea. ¿Cómo no podría darse cuenta de que este maestro de secta era tan snob? Fu Xuangni conocía a la princesita de la gran dinastía Wei, ¿y qué? ¿Qué tenía de bueno? Ella no era la princesa de la gran dinastía Wei. La ira en el corazón de Ieyu ardía furiosamente. Si no fuera por ese anciano en su alma que le recordaba que no mostrara ninguna insatisfacción, habría volteado la mesa con ira. Haciendo todo lo posible por calmar la ira furiosa en su corazón, Ieyu movió su asiento hacia un lado con la cara rígida. El maestro de la secta Tianwen también se movió en su dirección. Había un asiento vacío muy espacioso en Fu Xuangni. La hermana de Fu Ziyu ni siquiera necesitaba que el maestro de la secta Tianwen se lo recordara. Ella ya había movido la silla vacía al asiento vacío. Hermana. Siéntate aquí. Siéntate aquí. XT. El asiento de Fu Xuangni estaba en el lado izquierdo del maestro de secta de la secta Tianwen. Del lado izquierdo estaba Ieyu, y del lado derecho estaba su hermana. Y si alguien mirara con atención, descubriría que su asiento estaba incluso más cerca del centro que el maestro de secta de la secta Tianwen. De repente, apareció un aura extremadamente poderosa. Dentro de esa aura, había un aura dominante que miraba hacia abajo en todas direcciones. Era un aura que solo pertenecía a los emperadores. Innumerables personas no pudieron evitar mirar en esa dirección. Una figura vestida con una túnica de dragón apareció en su campo de visión. Fu Xuangni no sintió nada porque había visto antes al gran emperador Wei. Incluso lo había visto más de una vez y había intercambiado muchas palabras con él. Sin embargo, era muy consciente de que el maestro de secta a su lado parecía respirar rápidamente. Capítulo 394. Avances sucesivos. La etapa de establecimiento de bases. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Se consideraba normal que el maestro de secta de la secta Tianwen tuviera tal reacción. Después de todo, no importa cómo lo expresara, el que apareció frente a él fue el actual emperador de la gran dinastía Wei. Este emperador de la gran dinastía Wei tenía una poderosa base de cultivo del 10º nivel de la etapa del alma naciente. Ya fuera en términos de estatus o base de cultivo, él era el maestro de secta de la secta Tianwen. Ni siquiera pudo alcanzarlo. El llamado maestro de secta de la secta Tianwen era solo un pequeño pez frente al emperador del Gran Wei. El maestro de secta de la secta Tianwen lo sabía muy bien. Fue precisamente por eso que se puso tan nervioso cuando vio la aparición del emperador. Sin embargo, cuando vio las expresiones de los maestros de secta o grandes ancianos de las grandes sectas a su lado, todos ellos estaban tranquilos y serenos, sintió que su rostro estaba un poco irritado. Ambos eran maestros de diferentes sectas, pero su actuación fue realmente demasiado vergonzosa para la secta Tianwen. Afortunadamente, sintió que sus dos discípulos, Fu Ziyu y Ieyu, tenían reacciones similares hacia él. De hecho, sus reacciones fueron incluso más intensas que las de él. Anuncios de Put Future. Esto lo hizo sentir un poco mejor. Sin embargo, por alguna razón, el maestro de secta de la secta Tianwen quería saber la reacción de Fu Xuangni. Al final, lo que lo sorprendió fue que este discípulo interno suyo era el mismo que los líderes de las grandes sectas, con una expresión tranquila. Era como si la persona frente a ella fuera una persona común y corriente y no el actual emperador de la gran dinastía Wei. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Su cultivo fue solo en el primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. El maestro de secta de la secta Tianwen se sintió incrédulo.
Podría ser que al confiar en la relación especial entre ella y la princesa Changning, pudiera no tener miedo del actual emperador de la gran dinastía Wei. Parecía que esta era la única explicación. La expresión del maestro de secta de la secta Tianwen se volvió aún más irritada. Solo pudo tomar apresuradamente una copa de vino espirituoso y fingir que la levantaba para probarla poco a poco. De hecho, quería usar sus mangas anchas para cubrir su expresión inocultable. Todos. La voz del gran emperador Wei resonó por todo el lugar. Ya fuera el maestro de secta de la secta Tianwen o los demás, todos escucharon muy seriamente. Era como si incluso fuera necesario memorizar parte del tono y las palabras del gran emperador Wei. Aquellos que no lo supieran pensarían que se trataba de un grupo de estudiantes que escuchaban las cuidadosas enseñanzas de su maestro. Comparado con ellos, Fu Xuangni estaba mucho más tranquilo. Porque para ella, todo lo que dijo el gran emperador Wei fueron solo palabras. No había ningún alimento que valiera la pena digerir. Fu Xuangni sintió que ella solo estaba aquí para aprovecharse. XT. Eso fue todo. El tiempo pasó una vez más. El banquete de cumpleaños del gran emperador Wei duró medio mes. Fu Xuangni también permaneció en el palacio de la gran dinastía Wei durante medio mes. Anuncios de Put Future. Durante este medio mes, además de comer y beber, no se olvidó de cultivarse. Ella fue la primera persona en meditar y cultivarse en el Palacio Imperial como invitada. Medio mes después, el maestro de la secta Tianwen y los demás no tenían prisa por regresar a la secta Tianwen. En cambio, permanecieron en la ciudad imperial por un período de tiempo. Cuando el maestro de la secta Tianwen quiso regresar, Chen Qianxue apareció de repente. El maestro de la secta Tianwen estaba a punto de dejar Fu Xuangni. Esta fue la primera vez que el maestro de la secta Tianwen habló con Chen Qianxue. Tenía muy claro que esta princesa Changning tenía un estatus especial en la gran dinastía Wei. Ella era una princesita adorada por el actual emperador. Se dijo que a los ojos del emperador, esta princesa Changning era solo superada por el actual príncipe heredero. A partir de esto, se podía ver la diferencia entre la princesa Changning y los demás miembros de la familia real. Era una figura verdaderamente importante. Y fue precisamente por esto, aunque sabía que Chen Qianxue era más de 1000 años más joven que él, el maestro de secta de la secta Tianwen todavía no pudo evitar sentirse nervioso. Porque tenía miedo de haber dicho algo mal y haber ofendido a la princesa Changning. La princesa Changning solo necesitaba susurrar casualmente al oído de su majestad, y podría eliminar directamente a la secta Tianwen. ¿Cómo podría no estar nervioso? Su Alteza dijo que quería que Xuangni se quedara en la ciudad imperial. Cuando el maestro de secta de la secta Tianwen escuchó la solicitud de Chen Qianxue, no solo no estaba en lo más mínimo infeliz, sino que también estaba extremadamente feliz. Al contrario, tenía una expresión radiante en su rostro. Esta secta tos. Este anciano, naturalmente, no tiene ninguna objeción. Que su Alteza necesite la ayuda de Xuangni, ese es el honor de nuestra secta Tianwen, y también su honor. Casi sin dudarlo, estaba listo para entregar a su discípulo mayor. Además de Fu Xuangni, su hermana menor, también se queda en la ciudad imperial. Chen Qianxue sonrió y dijo, me pregunto si su excelencia puede estar de acuerdo. Estoy de acuerdo. La mente del maestro de la secta Tianwen mostró innumerables pensamientos, aunque no conocía a esta princesa Changning, y por qué quería que estas dos hermanas se quedaran. Sin embargo, sabía una cosa. Que Fu Xuangni y Fu Ziyu se quedaran atrás significaba que la secta Tianwen siempre tuvo una relación con la familia real de la gran dinastía Wei. Después de todo, Fu Xuangni y Fu Ziyu todavía eran discípulos de la secta Tianwen en la superficie. Si los dos pudieran confiar en la princesa Changning y crear algo en la ciudad imperial, no habría ningún daño a la secta Tianwen. Era equivalente a que la secta Tianwen usara a dos discípulas como cuerdas y las atara al borde del carro de guerra de la familia imperial. En ese momento, si alguien quisiera tocar la secta Tianwen, la otra parte pensaría, si lo hicieran, ofenderían a la princesa Changning. Capítulo 395. Avances sucesivos. La etapa de establecimiento de bases. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Esto significaba que su secta Tianwen tenía un talismán protector adicional. Naturalmente, aceptó de inmediato. Su Alteza. El maestro de secta de la secta Tianwen de repente tuvo una idea y dijo con valentía. Este pequeño hombre llamado Yeyou también es un discípulo interno de la secta Tianwen. ¿Su base de cultivo inmortal no es inferior a la de Xuangni y Ziyu?, me preguntó. En el lado. Yeyou, que originalmente estaba inexpresivo, quedó atónito por un momento.
No esperaba que el maestro de secta realmente dijera esas palabras. En realidad quería que pudiera tener una relación con la princesa Granwei. Yeyu de repente se sintió un poco emocionado. Estaba seguro de que, Fu Xuanli, esa mujer, pudo derrotarlo debido a su relación con la princesa Changning. Si pudiera tener una relación con la princesa Changning, ¿no significaría eso que tendría la oportunidad de superarla nuevamente? Sin embargo, las palabras de Chen Qianxue fueron como un cuchillo invisible, apuñalando directamente en su corazón. Chen Qianxue dijo con calma. En el Palacio Imperial, no hay holgazanes. Los ojos de Yeyu se abrieron instantáneamente. Las breves palabras que Chen Qianxue le dirigió fueron mayores que cualquier insulto que haya recibido en su vida. Fue solo el segundo después de la anulación del matrimonio. ¿No apoyar a los holgazanes? ¿Holgazanes? ¿Era un holgazán? La palabra holgazán no parecía tener ningún significado despectivo, pero era excepcionalmente discordante para los oídos de Yeyu, haciéndole pensar en otras palabras. Basura, inútil. En otras palabras, a los ojos de la princesa Changning, ¿era simplemente un holgazán inútil? ¡Qué broma! Su raíz de cultivo inmortal, su talento en el cultivo y su suerte en el cultivo eran absolutamente raros en el mundo del cultivo inmortal. Incluso el viejo mayor que residía en su alma a menudo se lamentaba de haber visto a su joven más destacado y que podía ser llamado el hijo favorito del cielo. ¿Ese yo era en realidad tan insoportable a los ojos de esta princesa Changning? Anuncios de Put Future. El rostro de Yeyu se llenó de incredulidad. Sospechaba seriamente que había oído mal. El maestro de secta de la secta Tianwen tampoco esperaba que Chen Qianxue lo rechazara tan decisivamente. Todavía estaba murmurando en su corazón. La estructura ósea de la raíz de Yeyu no debería ser tan mala, ¿verdad? Esperar. El maestro de secta de la secta Tianwen de repente pensó en algo y su rostro se puso pálido. Recordó que entre Yeyu y Fu Xuanli parecía haber un conflicto irreconciliable entre ellos. ¿Podría ser que las palabras princesa Changning fueran por el bien de las dos hermanas? ¡No! Debería ser únicamente por el bien de Fu Xuanli. Quizás, la solicitud de la princesa Changning de que Fu Ziyu se quedara también fue por el bien de Fu Xuanli. Silbido. El maestro de secta de la secta Tianwen se dio cuenta de que parecía haber subestimado seriamente la importancia de Fu Xuanli en el corazón de la princesa Changning. Al recomendar Yeyu a la princesa Changning, claramente se estaba disparando en el pie. Había dicho algo equivocado. Después de darse cuenta de que había dicho algo incorrecto, el maestro de la secta Tianwen ya no pudo decir nada más. En secreto miró a Yeyu a su lado. Si no fuera porque este tipo tuvo un conflicto con las hermanas Fu Xuanli, ¿cómo podría haber dicho algo como esto? Yeyu sintió la mirada cruel del maestro de la secta Tianwen y todo su cuerpo casi se entumeció. Sintió que el mundo entero estaba apuntando a él. ¿Por qué estaba pasando esto? Fu Xuanli, de 86 años, ha estado cultivando en la ciudad imperial durante medio año. Ella siente que su cultivo ha mejorado bastante. Ese mismo año, Qin Jiao fue llevado a la ciudad imperial por los guardias secretos enviados por Chen Qianxue. A los 87 años, Fu Xuanli, Chen Qianxue y Qin Jiao fueron escoltados por un grupo de guardias secretos hasta la enorme gruta con puerta de bronce dejada por el taoísta Blood Lotus. Sin embargo, esta vez, hubo un accesorio adicional. Fu Ziyu. A los 88 años, después de un viaje de un año, Fu Xuanli y el resto finalmente llegaron a la cueva del antiguo demonio. La enorme puerta de bronce en el fondo del mar hizo que Fu Ziyu, que era un cómplice, sintiera una conmoción sin fin. En el oscuro fondo del mar, la tenue luz emitida por la enorme puerta de bronce era extremadamente llamativa. Fu Ziyu usó el sello impermeable y miró la puerta de bronce frente a ella. La puerta de bronce era como una enorme montaña, que emitía un aura antigua y pesada. Hacía que la gente sintiera lo pequeños que eran. No esperaba que existiera una cueva así en el mundo. No esperaba tener la oportunidad de seguir a su hermana mayor a este paraíso especial algún día. En otras palabras, se había beneficiado de su hermana mayor. De repente tuvo un impulso. Anuncios de Put Future. Sintió que la puerta de bronce frente a ella parecía tener una tentación infinita. Una voz pareció surgir en su mente, instándola a darse prisa. Justo cuando Fu Ziyu estaba a punto de hacer un movimiento. Una mano la agarró y la apartó. Fu Ziyu se despertó un poco y luego escuchó la voz de su hermana. Olvidé decirte que hay algunos arreglos en esta puerta de bronce. Estos conjuntos atraerán a los seres vivos para que se acerquen a ellos. Cuando te acerques a él, activarás los conjuntos asesinos en la puerta de bronce.
Estos conjuntos de asesinatos no serán buenos ni siquiera para un experto en la etapa del alma naciente. Si hubieras cargado directamente, te habrían hecho pedazos. Esta fue la transmisión de voz de la hermana. Después de que Fu Ziyu escuchó el recordatorio de Fu Xuanli, estaba tan asustada que empezó a sudar frío. No esperaba haber hecho un viaje a las puertas del infierno. Si no fuera por la hermana, incluso si la hubiera retirado, habría perdido la vida. Este lugar era realmente tan peligroso. No lo tomes a la ligera. La voz de Fu Xuanli continuó explicándole a Fu Ziyu. Tampoco seas muy feliz. Porque las formaciones asesinas afuera eran solo aperitivos. El peligro dentro de la cueva no es mucho peor que afuera. Cuando el grupo entró por la puerta de bronce, solo Fu Xuanli, Chen Qianxue y Qin Jiao pudieron mantener la calma. Ya sean los guardias secretos de la dinastía Wei o el colgante de Fu Ziyu, todos se sorprendieron. La búsqueda para saquear la cueva del antiguo demonio ha comenzado. A los 89 años, Fu Xuanli obtuvo una gran cantidad de tesoros en la puerta de bronce, incluidas piedras espirituales, píldoras, armas espirituales, técnicas de cultivo al mismo tiempo, no descuidó su propio cultivo. Cultivar en la cueva fue el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. A los 90 años, Fu Xuanli descubrió que Chen Qianxue en realidad había llegado al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Después de todo, Chen Qianxue había comenzado a simular el cultivo inmortal muchos años después que ella. No pudo evitar suspirar ante el talento de Chen Qianxue. XT. 91 años, Qin Jiao lo siguió de cerca. Ella llegó al 10º nivel de la etapa de refinamiento de Qi a la edad de menos de 20 años. 92 años, todavía estaba saqueando la cueva. A los 93 años, Fu Xuanli sintió que estaba a solo medio paso del segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. 94 años, la hermana menor de Fu Xuanli, Fu Ziyu, estaba a solo medio paso del primer nivel de la etapa de establecimiento de fundación. A los 95 años, Fu Xuanli descubrió que Chen Qianxue había llegado al primer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Su nivel de cultivo era el mismo que el de ella. A los 96 años, Fu Xuanli comenzó a avanzar al segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Ella tuvo éxito. Fu Xuanli ha llegado a la segunda capa de la etapa de establecimiento de la fundación. Uf. He logrado un gran avance. Era difícil imaginar que ella realmente había llegado al segundo nivel de la etapa de establecimiento de fundación antes de los 100 años. Si esto fuera en la simulación del cultivo inmortal, definitivamente sería algo en lo que ni siquiera podría pensar. A pesar de que Chen Qianxue, Qin Jiao e incluso su hermana menor se acercaban a ella paso a paso, la persona con mayor cultivo seguía siendo ella. Por supuesto, los guardias secretos de la gran dinastía Wei que estaban a cargo de protegerlos no fueron incluidos. Continúe cultivando, estabilice el segundo nivel de la etapa de establecimiento de la fundación antes de cargar al tercer nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Fu Xuanli dejó escapar un suspiro. Tragó algunas pastillas y hizo circular la técnica del demonio devorador del cielo, refinando instantáneamente las pastillas. Luego, las combinó con otras técnicas de cultivo para cultivar. A los 97 años, Fu Xuanli se enteró de que Qin Jiao también había llegado a la primera capa del establecimiento de la fundación en la morada de la cueva con puerta de bronce. A los 98 años, la hermana menor de Fu Xuanli se estaba preparando para atravesar la primera capa del establecimiento de la fundación, y Fu Xuanli la protegió especialmente. El avance de Fu Ziyu no fue fácil, pero afortunadamente, con la protección total de Fu Xuanli, se podría decir que el avance fue exitoso. A los 99 años, la gruta de la puerta de bronce estaba básicamente terminada. Chen Qianxue y Qin Jiao estaban listos para irse, pero Fu Xuanli decidió quedarse. Ella quería usar este lugar como su cueva.